Hola, qué alegría saludarles en esta ocasión tan especial. Quizás estés aquí en el templo o siguiendo este mensaje desde algún grupo pequeño o tal vez en la intimidad de tu vida personal. Quiero darte una cordial bienvenida. Estamos ya transitando la mitad de la semana. Hasta aquí hemos considerado la familia que pone a Dios en primer lugar, la familia que honra a Dios. Ayer hemos hablado sobre el valor del presupuesto familiar. Hoy reflexionaremos sobre un tema fundamental para nuestra vida y nuestras familias. Se trata de estudiar qué dice la Biblia sobre la sabiduría en la vida y en la familia. Pero antes, quiero invitarles a orar para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Amado Padre que moras en los cielos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y nos ponemos en tu presencia para suplicarte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu. Que Él traiga discernimiento, traiga convencimiento y también, Señor, acciones en nuestra vida. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que abras conmigo la palabra de Dios allí en Eclesiastés 9:18. Nosotros encontramos en este versículo el siguiente pensamiento del sabio, pero que también es palabra de Dios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo error destruye mucho bien. Saben, vivimos en un mundo lleno de información, pero muchas veces vacíos de verdadera sabiduría. Por eso les invito a que hoy nos hagamos esta pregunta. ¿Qué es la sabiduría divina? Tozer, un escritor, nos recuerda: lo que le fascina le guiará, así que ore para que lo único que le fascine sea Dios y su gloria. Es por ello que es insensato vivir sin la dirección de la sabiduría para la gloria de Dios. Hay una historia de un hombre, un gran hombre de negocio, que amasó un enorme patrimonio y se lo dejó a su heredero, pensando en garantizar el futuro de la familia. Con la fantástica fortuna dejada a su hijo, él esperaba que sea bien administrado por su hijo, que le asegurara el futuro para muchas generaciones. Pero este joven, sin embargo, comenzó a gastar y aunque esperaba vivir y morir rico, terminó perdiendo su inmensa fortuna en el transcurso de su vida. La longevidad le jugó una mala pasada y vivió mucho más de lo que esperaba. Como la fortuna se agotó mucho antes de su muerte, pasó los últimos días de su vida necesitando el favor de sus amigos y desamparando a su familia. Fue un derrochador porque en su egoísmo carecía de sabiduría y bondad con la obra de Dios y del prójimo en el uso de la fortuna que heredó. De hecho, la Escritura tiene razón. Dice: un pecador destruye mucho bien. Lo dice Eclesiastés 9:18. No solo los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. La palabra bien en este texto bíblico puede referirse a la propiedad, a lo que es bueno, a las cosas buenas, al bienestar, a la felicidad o a las riquezas, que pueden ser destruidas por la ausencia de sabiduría. Mis amigos, la ausencia de sabiduría tiene una acción más destructiva que todos los enemigos juntos. Vamos a analizar algunos aspectos de la sabiduría desde las Sagradas Escrituras. En primer lugar, la sabiduría es bondad. El texto leído dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y esto nos recuerda al profeta Zacarías cuando dijo: no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto es muy importante que lo consideremos, que lo analicemos. La Biblia dice que hay que buscar la sabiduría más que los tesoros y señala la dirección correcta. En Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios es definido como bueno. Usted puede leer el Salmo 136:1.
y el fruto de su espíritu está en toda bondad, justicia y verdad, dice Efesios 5:9. Ese fruto del espíritu, la bondad, como dice Gálatas 5:22, debe estar presente en el hogar. Debe haber más perdón y menos críticas, menos rencores y acusaciones. Debe haber más bondad, porque es bueno ser bueno. De la sabiduría divina proviene la bondad. Todo lo que tenemos alcanza sus verdaderos objetivos cuando administramos para servir a Dios y al prójimo con amor. Por eso que la sabiduría es bondad. La palabra sabiduría que aparece en el versículo citado anteriormente en Eclesiastés 9:18 significa ampliamente habilidades en la guerra, sabiduría en la administración, sabiduría y prudencia en los asuntos religiosos, sabiduría en la ética y en la vida espiritual, en la vida religiosa. Podemos pedirle sabiduría a Dios como nos indica Santiago 1:5. Aquí Santiago usa el término para la sabiduría que se aplica a cualquier nivel, ya sea material o espiritual. Por lo tanto, no basta con ser productivo y trabajador, técnico o creativo. No basta con ser una persona de resultado. Es necesario que la bondad del Espíritu Santo esté presente con el prójimo y en la familia. ¿Sí? Esto es muy importante. Usted recuerde que el diablo es práctico, es trabajador, es eficaz y produce muchos resultados, pero para el mal. Él es muy creativo y movilizador, pero él no es bueno, no actúa por la verdad, la fidelidad y la bondad. Por lo tanto, él no tiene sabiduría divina y toda su capacidad no sirve para el reino de Dios. El destino del diablo, por eso su destino es la destrucción eterna. Por otro lado, ser bueno con todos, especialmente con la familia, es una meta de los hijos e hijas de Dios. Debemos trabajar, no para llegar a ser grandes personas, sino más bien para que seamos individuos buenos y perfectos a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hay otro aspecto de la sabiduría que debemos también considerar. La sabiduría que viene de Dios no es solo puro y lleno de bondad. Ella también debe revelar fidelidad. Como hemos visto, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y los que tienen esta sabiduría del Señor son fieles. Porque todo es del Señor, como dice el Salmo 24:1. Y nosotros solo somos mayordomos o administradores. Y como dice 1 Corintios 4:2, se espera que el mayordomo sea como lo expresa ese pensamiento, ¿no? Que seamos hallados fieles en todo. Esta es la mayor necesidad en el mundo. El libro La Educación, página 57, encontramos una declaración muy linda. Dice allí, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Esto está, vuelvo a repetir, en la página La Educación número 57, el libro La Educación, página número 57. Por eso que es importante que seamos fieles con todo lo que Dios ha puesto a nuestras manos para edificar su reino y bendecir a la familia y al prójimo. Las personas técnicamente bien formadas, inteligentes y productivas, pero sin el fruto del Espíritu, sin fidelidad en su actuar, en verdad, terminan siendo destructivas para la sociedad y para la iglesia. Las personas que no practican la bondad con fidelidad tendrán una mala trayectoria de injusticias y engaños, haciendo sufrir a las personas y a su familia sobre todo. Solo los fieles heredarán la corona de la vida. Por eso la Biblia dice que una persona insensata
es decir, una persona infiel, sin bondad, sin fidelidad, destruye muchas cosas buenas. Por lo tanto, queridos, seamos fieles a Dios y al prójimo, ya sea como individuos o dentro de nuestro círculo familiar. Ahora, en esta parte final, vamos a considerar sobre la importancia de la sabiduría para cuidar de sí mismo, o sea, de nosotros mismos. En los dos primeros puntos de esta reflexión hemos hablado de la bondad y la fidelidad, ¿sí? Como dos aspectos de la sabiduría, en las cosas de Dios y en relación con el prójimo. Pero, ¿saben? Es muy importante que entendamos que también debemos aplicar esa fidelidad y esa bondad hacia nosotros mismos. Debemos amarnos, debemos cuidarnos, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuidemos este templo sabiamente. El sabio dice en Eclesiastés 4:6 lo siguiente: más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Esta es una aplicación importante de la sabiduría. La sabiduría también nos debe conducir a amarnos, a cuidarnos, ¿sí? Con templanza, a mejorar la calidad de nuestra vida y ser una bendición para uno mismo y para la familia. Es por eso que debemos tratar de invertir en nosotros, porque nuestro bienestar se verá reflejado en los demás, ¿sí? Y también especialmente en el ciclo de nuestra familia y en el servicio a Dios. Sea bueno con usted y entonces podrá ser bueno para los demás. Ore sobre el tema, busque el consejo de personas espirituales y dignas de confianza. Hay preguntas importantes que deberíamos hacernos. ¿Cómo cuidar de mí y de mi familia? ¿Cómo puedo ser más fiel a Dios y más coherente con mi fe? Saben, la vida material y la espiritual son inseparables. Perder el alma o la vida espiritual y material es un precio muy alto al tratar de ganarse el pan de cada día. El cielo pagará cualquier pérdida que suframos para obtenerlo, pero nada puede pagar el precio de perderlo, decía Richard Baxter. Por eso que vamos a considerar ahora tres aspectos importantes para una mayordomía fiel en el cuidado de uno mismo. Usted demuestra que se está cuidando a sí mismo cuando valora su cuerpo. Y aquí ponga atención. Si usted se hace los chequeos médicos correspondientes a su edad y habla con su médico con franqueza sobre su salud y sigue sus orientaciones. También cuando acude a un buen profesional de educación física que lo asesora para que adopte un plan regular de ejercicios físicos que sea adecuado para su edad y su estado de salud. Así, usted duplica su capacidad de cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Su capacidad cardiorrespiratoria y tendrá más energía y vigor en el trabajo. Regresará también a casa con disposición y energía para atender a su familia si es necesario, ¿sí? Al hacerlo, ahorra también en medicamentos y tratamientos médicos costosos. También hay que tomar en serio la calidad de la alimentación y el descanso. Momentos de respiración profundas. Tenemos que considerar y beber la cantidad de agua que nuestro cuerpo necesita. Y cuando nos tomamos un descanso serio al punto de que es un placer poder descansar. También cuando disfrutamos de la luz del sol, tan importante para el calcio. Cuando usted no se priva de una buena noche de sueño o de una agradable siesta, siempre que sea posible y necesario. Esto nos lleva a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Y tiene que ser ahora y para el futuro, para ser productivo siempre, para que la gloria de Dios, para su familia y también para quienes lo necesitan. Usted también demuestra que se está cuidando cuando valora su salud emocional. Usted necesita despejar su mente y corazón. Los malos recuerdos deben ser como un cuadro. Están ahí,
pero ya no deberían tener el poder de obstaculizar su vida o su paz y felicidad. Borre el color de las heridas y diseque los rencores. No podrá olvidarlos, pero podrá quitarle la fuerza para hacerle daño. Esas son historias que deberían permanecer en la enciclopedia del pasado. Aprenda las lecciones, pero no se deje perturbar más por ellas, por amor a Dios, a ustedes mismos y a sus seres queridos. Si es necesario, ore al Señor y no dude en buscar un buen terapeuta profesional para tratarse. Los pensamientos, los recuerdos y las emociones son cosas que necesitan ser ordenadas y a veces necesitamos un profesional del orden para ordenar nuestras cabezas. No hay nada de malo en eso, porque lo estamos haciendo, sí, con nuestro cuerpo. Así que también podemos hacerlo con la mente para que ambos estén sanos. En tercer lugar, usted también se cuida a sí mismo cuando valora la salud económica. Por lo tanto, usted debe evitar gastar su dinero en hacer una fachada y ostentar como si estuviera compitiendo con familiares, vecinos o amigos. No se prive de las cosas buenas y de lo que realmente es necesario según pueda disfrutar. Y sobre todo, recuerde, practique el ahorro. Esto no debiera ser necesariamente un martirio para usted. Debe hacerlo con sabiduría y con sentido común. Sea feliz y sobre todo feliz al obedecer en la parte que le pertenece a Dios, porque Él ama, recuerde, Él ama al dador alegre. Por último, mis queridos, tenemos que pedirle a Dios sabiduría para obrar con bondad y fidelidad en las cosas de Dios, con la familia, con nuestros semejantes y con nosotros mismos. No debemos destruir los bienes que Dios nos ha dado. Destruirlos es claramente una falta de sabiduría divina. Cuidémonos para poder servir a Dios con más energía, con más disposición, para vivir más tiempo y con mejor calidad de vida. Y Dios estará con nosotros, dándonos mayores victorias espirituales y materiales. Es importante que analicemos algunas preguntas de reflexión. Usted puede hacerlo allí en la iglesia o en el grupo pequeño o de manera personal. ¿Ha sabido usted tratar a su familia y a sus empleados y a otras personas con bondad y fidelidad? ¿Será que en la búsqueda de mis objetivos he sido frío e indiferente, tratando a los demás sin amabilidad? ¿Cómo puedo mejorar en el cuidado de mí mismo, siendo bueno conmigo mismo, de acuerdo con la templanza bíblica? Mis queridos, Dios quiere que nuestro bien, ¿sí? Dios quiere nuestro bien y pone a nuestra disposición su sabiduría para que usted y yo podamos adquirir una mejor vida y más abundante, y aún hay mucho más reservado para usted y su familia. ¿Le gustaría recibir esta multiforme sabiduría que el Señor ofrece? Estoy seguro de que así lo desea. Entonces, acompáñeme orando y tomando una decisión en nuestros corazones en este momento. Amado Padre, gracias porque encontramos en tu palabra el camino hacia ti, que eres la fuente de sabiduría. El temor a ti, el tomarte en serio nuestra vida, es fuente de sabiduría, Señor. Por eso, Padre, te ruego que nos concedas discernimiento para actuar conforme a esta sabiduría en nuestras vidas. Bendice a cada oyente, Señor. Que tu amor los llene y que tu sabiduría los guíe en su actuar cada día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos, ha sido un placer compartir este tema con ustedes hoy. Nos encontramos el día de mañana para seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.